Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Y en esta parte del programa me corresponde recibir al doctor Edgar Ochoa, quien es especialista en seguridad vial, y lo traemos el día de hoy por la preocupación que es colectiva respecto a los múltiples accidentes que se han registrado en el estado de Monagas con motorizados y también con los saldos negativos que incluso le ha costado la vida a muchas personas, sobre todo en este año 2026 y en este primer trimestre. Así que traemos al especialista. Bienvenido a La Verdad Radio TV, doctor Edgar Ochoa. Hola Estrella, gracias por la invitación al programa y bueno, vamos a hablar de algunas cosas que siguen sucediendo en Venezuela y en Latinoamérica y donde la OMS y OPS ya han catalogado los accidentes de tránsito de motocicletas como la epidemia sobre dos ruedas. ¿Cómo es eso de la epidemia sobre dos ruedas? Porque esto no es una enfermedad, pero ¿por qué se cataloga como tal? A nivel mundial ya estamos montados casi en los 2 millones de muertos por accidentes de tránsito y también la llaman la epidemia silenciosa. ¡Qué bárbaro! Diariamente suceden tantos muertos, pero no hay un accionar. La OMS dictó el último 10 años, que se cumplen ahorita en el 2030, sobre la disminución de accidentes de tránsito en el mundo, pero veo que algunos países han avanzado y otros se han quedado rezagados, como en el caso de Venezuela. Okay. Latinoamérica se ha convertido en un grave problema para la Organización Mundial de la Salud. Ya tienen contabilizado 40 millones de motocicletas circulando 24 horas al día. Y estamos hablando ya, alguien está comprando una moto. Así es. ¿Es así? Las cosas están muy cuesta arriba porque la cantidad de muertos en Venezuela es terrible. Acaba de efectuarse el 5º simposio sobre seguridad vial auspiciado por la Universidad Católica Andrés Bello en la sede de Montalbán. Se presentaron unas ponencias de Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia. Venezuela presentó como 3. Y el eslogan era 2 ruedas, una sola vida. Oye, qué bien. Y era el eslogan de este 5º simposio. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, sobre todo por Venezuela, es la de proporción, la inequidad que existe en la conducción por parte de los hombres y las mujeres. Hablaron mucho sobre la falta de indumentaria para mujeres. Solo se hace indumentaria para hombres, guantes, chaquetas, casco, pantalones. Y tiene que haber indumentaria para mujeres también. Exactamente. Entonces, una de las cosas de este aporte ahora fue eso por ahí. Lo otro es que se hablaron de muchas cosas desconocimientos que hay y hay la gente aprende a manejar motocicletas de manera instintiva. Ay, conozco muchos casos, pero eso más que todo obedece, doctor, a la necesidad de movilizarse. Claro. Pero ese no es el deber ser porque las consecuencias saltan a la vista y eso lo podemos ver en estadísticas extraoficiales que en este primer trimestre en el estado de Monagas tenemos más de 10 muertos en accidentes de motorizados. Bueno, siguen creciendo, los fines de semana es impresionante porque yo leo la prensa todos los lunes y siempre hay un caso. Lesionados, 24 lesionados, 26 lesionados ingresaron al servicio de traumatología del hospital, eran motorizados. Okay. Hablando con el doctor Víctor Dávila, siempre tengo contacto con él y entonces él dice que hacen un gran esfuerzo durante la semana. Casi la mitad de la sala de traumatología es desocupada y se llena todos los fines de semana. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero eso, ¿cómo hacer para cambiar esa realidad? ¿Realmente se puede aprender a manejar, en este caso, motos, y teniendo como premisa principal el respeto a la vida propia y también a la de los demás? Bueno, es que esos valores se han perdido completamente. Pero hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, que es el hecho que dentro de las investigaciones que he hecho últimamente en los 3-4 últimos años, ¿qué tan difícil es conducir una moto? Exacto. Entonces, es sumamente difícil. Algunos dicen que es muy fácil. Los que sí dicen que es muy fácil son los conductores de motocicletas
que ya son veteranos, que son los famosos moteros. Okay, que tienen pericia. Tienen demasiados años manejando motos de alta cilindrada y es impresionante. Yo estaba hablando con algunos de ellos, es el nivel de cultura en relación para desplazarse en la moto que ellos tienen. Respetan las leyes, respetan a las autoridades, respetan al ciudadano común, respetan a los conductores de cualquier tipo de vehículo, y cuando ellos salen a conducir sus motos que van de viaje, ellos lo que hacen es disfrutar esa sensación que le da, ese placer. La psicología del tránsito, que viene por allá desde 1930, dice que es muy complejo. Cuando una persona arranca una moto, ya comienza de 0, 20 kilómetros, 40, 60. Esa sensación de brisa, de libertad que te da el conducir una motocicleta, tiende a producir adrenalina, que es la hormona del estrés. Exactamente. Esa hormona del estrés los hace... Una de las cosas que me llama mucho la atención es que parece que se inhibe esa percepción de riesgo, se anula por completo. No miden lo que significa... ¿Cuál es el costo-beneficio de un exceso de velocidad, de una velocidad inadecuada? Hacer motopiruetas, no llevar las indumentarias de protección adecuada. Entonces, ellos disfrutan plenamente del exceso de velocidad. Pareciera que hay una segregación de dopamina, esa hormona del placer, me siento bien, quiero experimentar nuevas experiencias. Y entonces ahí es donde yo estaba haciendo un llamado desde que hubo la primera jornada de violencia vial el 29 de diciembre en el Colegio de Médicos, sobre la evaluación para obtener el certificado médico integral, que está descrito dentro del reglamento y la ley. No es que el doctor Ochoa lo esté inventando. Necesitamos profundizar la evaluación. ¿Por dónde? Oftalmología. Toda la información. Claro, o sea, por Dios. Toda la información. Es importantísimo ver bien. O sea. Claro, toda la información que entra para conducir cualquier tipo de vehículo, el 90% entra por los ojos. Necesitamos evaluación neurológica, reflejos, cómo están las cosas por ahí, por allá. La parte de lo que significa una distimia, una alteración de la personalidad. La ley exige un certificado psicológico. Claro, pero es que no todo el mundo puede manejar una moto o un carro, lo que sea. Los psicólogos son los únicos profesionales que están certificados a nivel mundial para decir, mira, el doctor Ochoa tiene una limitación para conducir a tal hora. Por ejemplo, los pacientes que sufren de glaucoma, hipertensión intraocular, de noche solo tienen visión bulto, no ven claramente. Tienen una limitación para conducir de noche. No deben manejar de noche. No, entonces el psicólogo va a emitir un certificado que dice, tal cosa no puede conducir de noche. Los oftalmólogos van a evaluar visión periférica, fondo de ojo, lo que significa la visión túnel. Hay un elemento muy importante que yo siempre lo veo así. A mayor velocidad, la visión es inversamente proporcional. Entonces, cuando tú... Y ahí aparece la visión túnel, 80, 100 kilómetros por hora. Toda la periferia se desaparece. Tú no ves si viene un carro, si viene una moto, si viene un transporte público, si alguien va a caminar, va a cruzar la vía, y el desastre, ahí viene en fracciones. Ahí vienen los accidentes. Fracciones de segundo. Mire, doctor, esta conversación está muy buena, pero tenemos que ir un momentito a la pausa, y al regreso vamos a también enfocarnos en saber si aquí en Monagas hay una escuela para enseñarle a los conductores de motos ese oficio. ¿Será que existe o hay que crearla? Pero eso me lo va a decir al regreso de estos mensajes acá en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el doctor Edgar Ochoa. Con él vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el doctor Edgar Ochoa y hablando acerca de los accidentes múltiples que están ocurriendo con motorizados. Y dejaba al aire una inquietud, doctor, que tiene que ver con si hay aquí en Monagas una escuela para enseñar a alguna gente que no sabe manejar muy bien, para que cambie pues esa manera de conducir y sobre todo proteger la vida propia y también la de los demás. Mira, es muy difícil, para mí en lo personal es muy difícil conducir una motocicleta. Necesitamos enseñar y educar a las personas que andan como motociclistas a conducir y a desplazarse por la ciudad. Yo invito a aquellas organizaciones,
sobre todo en Monaga hay organizaciones de moteros, gente que tiene mucha experiencia, sí, tiene mucha destreza en conducir moto, para ver si logramos la creación de 1, 2, 3 escuelas para motociclistas. Creo que Tránsito va a tener que exigir un certificado donde usted aprobó un curso de manejo, claro, para bajar la cantidad de muertos que hay en el país. ¿Okay? No solamente muertos, sino también lesionados. Y mire que ahorita, y usted como médico debe saber eso mejor que yo, los costos que implica un tratamiento o una operación cuando hay una lesión en un hueso no son nada económicos. Bueno, eso es irónico, porque si una moto cuesta $800, $700, una cirugía está por el orden de los $5,000, $7,000. O sea, que es más cara que la moto, es como el doble. Supuesto. Qué bárbaro. Entonces, lo que está pasando. Eso no puede ser. También en el simposio que hubo recientemente se compartieron unas cifras que me gustaría que también las podamos compartir con la audiencia. Claro, el Observatorio de Seguridad Vial hizo una presentación en este simposio y habló sobre las cifras extraoficiales actuales en Venezuela. Año 2025 fueron 3.704 accidentes de tránsito. Okay. E incluye motocicleta, moto, lo que sea. Eso es demasiado. Claro, entonces 10 accidentes por día. Qué bárbaro. Un accidente cada ¿cuánto tiempo? Cada 2 horas. Cada 2 horas, más o menos. Hubo 5.153 lesionados, demasiado. No van a colapsar los hospitales públicos. Es que el mismo hospital Manuel Núñez Tovar, el área de trauma shock, eso vive colapsado. De los fines de semana aumenta más aún ese colapso. Exacto. De esa cantidad de lesionados, 73% son hombres y 27% son mujeres. Okay. Pero hubo 1.500 defunciones, 4 defunciones por día, una cada 6 horas. De esas 1.546, 1.207 eran hombres y 22% eran mujeres. Doctor, pero eso es peor que una epidemia. Claro, 1.207 y 339 mujeres. Por eso hablamos de la epidemia sobre 2 ruedas. De esa cantidad de muertos, tenemos 913 motociclistas, de los cuales 756 eran los conductores de la moto y 157 parrilleros. El observatorio dice que el 60% de esos accidentes fueron por exceso de velocidad y el 20% por impericia. Okay. Pero vamos más allá. El 90% de los accidentes de tránsito en Venezuela se deben a fallas humanas. Okay. Eso está confirmado. Qué barbaridad. Y el 84% se debe al desconocimiento total de la ley y reglamento de tránsito y transporte terrestre. En enero, ¿qué pasó en Venezuela? Hubo 344 accidentes, 11 accidentes al día, se mantiene lo mismo del año pasado, 429 lesionados, 14 lesionados en 24 horas, 116 defunciones, 4 defunciones al día, pero miren esto. Fueron 82 motociclistas y 63 eran conductores y 19 eran parrilleros. O sea, el 71% de los muertos en Venezuela y en enero son motociclistas. Esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos. Ahora, ¿qué hacer ante estas estadísticas que son terribles? Porque no estamos hablando solamente de lesionados, estamos hablando de muertes. Y generalmente, no sé si eso también lo midieron en esta estadística, son personas muy jóvenes. Mira, se determinó que la edad promedio, 10 a 29 años, están quedando sin signos vitales en nuestras carreteras. Qué bárbaro. Por eso yo digo, de la adrenalina al pavimento, de las 2 ruedas al pavimento. Sí, porque el parachoque, en este caso de la moto, es la persona, el motorizado. La moto es tan pequeña que es poco visible para conductores de cualquier tipo de vehículos de paseo, de transporte público, de transporte pesado. En particular para el transporte pesado, que esas estructuras tienen demasiados puntos ciegos. Pero hay otra serie de elementos que hay que tomar en cuenta, que es el hecho de ¿cómo va a ser difícil conducir una moto si tenemos el manillar, que es el manubrio? Del lado derecho tenemos el manillar, que es el freno delantero, el acelerador, y de ese mismo lado tenemos una palanca que es el freno trasero. Correcto. Del lado izquierdo
tenemos el embrague, que sería el croche en un carro. Como carro, sí. Y abajo tenemos la palanca de cambio. Entonces, aparte de eso, de todo eso que tienes que manipular con los dos brazos, con las piernas, tienes una visión motora. Vas en la vía, vas viendo, si vas a exceso de velocidad, se reduce la visión. El campo visual, exactamente. Si tú vas a maniobrar a la izquierda, a la derecha, y hay elementos que, por ejemplo, hay un error garrafal en los motorizados. ¿Por qué se derrapa una moto? Porque derrape es cuando cae la moto. Cae la moto, sí. Y hay una serie de cosas ahí. Eso tiene que ver con la manera como tú estás frenando. Si frenas con el freno delantero, la moto tiende a inclinarse de atrás hacia adelante, se pierde la tracción en la rueda trasera, la rueda gira más rápido, y si vas girando en una curva, hay sedimento, el peso, la gravedad. La gravedad doctor, hace su trabajo. El sábado pasado iba en el carro con mi hermano y vi un motorizado que salía de una tienda con una parrillera, ¿verdad? Y un acompañante que era una dama, y detrás tenían un congelador pequeño, lo estaban llevando, y entonces uno dice, la muchacha no tenía casco, y yo pienso que si esa moto pierde un poquito el equilibrio, eso es un vuelco seguro. Claro. ¿Cómo vas a llevar más peso de que la moto? Eso no existe. Mira, el reglamento para motorizado que no ha sido derogado prohíbe todas esas cosas. Y lo primero bueno, pero aquí pasan unas cosas que son insólitas. De verdad que no le tomé la foto porque vamos a enviar rápida también y no tuve oportunidad de hacerlo, pero esas son cosas que en este caso tránsito tiene que detener ese conductor. Claro, y es que hubo un alboroto en toda Venezuela con los bonos, qué sé yo, el aumento al bono. Todos los comercios estaban colapsados. Sí, eso debe ser por el bendito bono. Y las calles estaban colapsadas, había demasiada gente circulando. Pero hay otras cosas ahí, que es el hecho de la indumentaria. Yo me sorprendo porque veo muchachos en motocicletas con chores. Con cholas, sí. Sí, sin casco, en franelilla. Solo basta un derrape para que al 0,03 segundos se empiece a destrozar los pies como que si fuera un creyón. Ay, no, eso es horrible. Claro. Entonces, hablamos mucho es que es una falta de sentido común. Eso cualquiera que tenga 2 dedos de frente, cónchale, tienes que protegerte. Mira, yo creo que todas las autoridades, el Ejecutivo, vamos a tener que sentarnos en una mesa de trabajo y empezar a revisar algunas cosas y comenzar a aumentar el nivel de dificultad para que una gente pueda conducir un vehículo o una moto, con evaluaciones oftalmológicas, neurológicas, psicológicas, de traumatología. No todo el mundo puede conducir una moto. Yo hablo en mi libro de que ya a los 70 años los conductores tienen que jubilarse, porque los reflejos no son los mismos. Disminuye la audición, la catarata entre 60 y 70 años, ya tenemos... Está cayendo. Claro, disminución de la visión, se pierden los reflejos, la fuerza... una persona de la tercera edad no debe conducir una moto. No, definitivamente tiene que tener un conductor y hacer algunas cosas. Lo otro es, se está hablando mucho en el 5º simposio de la adecuación de las ciudades. Me llamó mucho la atención la primera semana de enero. México batió récord en la venta de motocicletas. Vendieron 2.400.000 motocicletas. ¡Qué bárbaro! En 2025. Y el aumento es exponencial de la cantidad de lesionados y muertos que hay. Entonces, la generación de relevo de todos los países en Latinoamérica se está quedando en el piso sin signos vitales. Entonces, de ahí viene el llamado. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a aumentar un poquito el nivel de dificultad, vamos a crear las escuelas para conductores de motocicletas. Y desde el punto de vista, eso es
eso va a mejorar la economía también. También, o sea, pues son beneficios en todo orden y de verdad, doctor, ya lamentablemente se nos agotó el tiempo y yo quiero agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy para hacer el llamado a la reflexión a las personas pues que conducen motos para que miren todas estas estadísticas y que ustedes tampoco se conviertan en una estadística más. Le dejo el último minuto para que se despida de la audiencia. Claro, un llamado a la conciencia de todas las personas, sobre todo a los padres que le entregan una moto a menores de 18 años sin tener el más mínimo conocimiento de cómo se debe conducir una motocicleta. Lo difícil de conducir una moto, los hospitales están abarrotados de lesionados. La discapacidad que está quedando, demasiado discapacitado, se convierte en una carga para el grupo familiar. Correcto, y sí. Todo. Es muy difícil conducir ahorita un vehículo de 4 ruedas porque uno está pendiente más de los motorizados de que cualquier otra cosa. Entonces, pero ese es un tema para otro programa, doctor. Claro que sí. Y yo siempre he dicho, mi eslogan es que la seguridad es tarea de todos. No solamente vamos a hacer el llamado a las autoridades, es a la población en general. La gente camina como que si estuviera caminando en su casa por las vías y dependiendo de la densidad vehicular no le prestan atención a nada. Un elemento importante, el teléfono celular. El celular. Bueno, usted definitivamente va a tener que venir otro día y hablamos de todos esos temas que son muy interesantes y que también para nuestra audiencia son muy positivos. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.